Bienvenidos al podcast Construyendo el Reino. Y en el día de hoy tenemos un tema interesante. ¿La salvación es por gracia o la salvación es por obra? Una contraproducencia que al parecer se estima en la Biblia en cuanto a los conocimientos o las enseñanzas de Pablo y de Santiago. Así que no te vayas y ven a este tema que va a estar bien interesante. Hablar de la salvación, por lo general, es algo que nos compete a todos, ya que no hay un cristiano que esté en una iglesia que me diga que se convirtió simplemente porque él ama al Padre. Hay un deseo genuino de ser salvado. Hay un deseo genuino de ser salvado. Y todos, o mal aprendido, o mal hecho, o como sea, nos convertimos detrás de la salvación. Y claro está, hay un mandamiento que debemos amar al Padre más que a todas las cosas, pero nos interesa mucho el tema de la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, podemos ver a Santiago y a Pablo con algunos temas que muchos han tratado de decir que había diferencias de enseñanzas o incluso contradicciones. Sin embargo, no es así, porque Pablo está hablando de una salvación sin tener que hacer las obras de la ley, o sea, una salvación que recibimos por gracia, mientras que Santiago está hablando de que quien tiene la salvación en su fe, pues produce obras. Así es, ministro Sánchez, y ministro Archi, pareciera como que los dos estuvieran como chocando. Pero el asunto, desde mi punto de vista, va más asociado al concepto que es lo que debemos, diría yo, estudiar detenidamente. Lo primero es que el apóstol Santiago técnicamente habla de un tipo de obra que no está asociada a las obras que menciona el apóstol Pablo. Eso es lo primero. ¿Por qué no está asociada a la obra que menciona el apóstol Pablo? Porque se trata de unas obras que están cargadas de una intención que no es correcta. Es decir, es como si yo quisiera comprar a Dios con las cosas que yo hago. De eso es que habla el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando nos detenemos a estudiar a Santiago, nos damos cuenta que él habla de unas obras, pero es hablar de vivir correctamente. Es de vivir correctamente. Es decir, si tú quieres, parafraseando, si tú quieres demostrar que tú tienes fe en Dios y que esa fe te salvó, yo no puedo medirla con un feómetro, lo voy a llamar así, o un femómetro. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El instrumento para medir la fe, un femómetro. No tengo un femómetro, entonces, ¿cómo tú dices que eres salvo? Ok, demuéstralo con tus obras correctas. ¿Qué pasa? Ahí nos damos cuenta que hay una coinonía. ¿Por qué hay una coinonía? Porque las obras de las que habla Pablo no tienen que ver con una intención de agradar al Padre ni de llevar un mensaje. Son simplemente obras. Mira qué pasa. Lo que pasa es que en Pablo, yo siempre lo he visto como me he visto a mí, que fuimos delincuentes, fuimos personas de la calle, que cuando Pablo no tenía oficio, él iba a buscar a ver a cuál era que había que buscar para fusilar. Al igual que yo sin oficio andaba haciendo cosas malas. Entonces tenemos una idea muy profunda del mundo malo que conocemos, que mucha gente desconoce, porque mucha gente no ha sufrido cosas malas a las que han sufrido otros. Pablo viene de ese nivel y él veía que muchas personas que no eran dignas ni siquiera de hablar con Dios, de mencionar a Dios, por lo dañinas y malas personas que eran, trataban de tapar su falta con las obras e incluso pregonaban salvarse nada más haciendo obras. Entonces, ante eso, Pablo se llena de ira y salta con eso, Sí. que no lo veo mal. Pero entonces, Santiago salta con otra profundidad también, que viene siendo ya la profundidad de Santiago, la hallo como doctrinal, la de Pablo es más profunda. Entonces, cuando Santiago le viene con eso, que también las obras influyen, y esto es cierto, porque una vez que nos llega el Espíritu Santo de Dios, no se supone que los frutos
van a hacer lo contrario a lo que es Dios. Wow. Por ahí va. Creo que Santiago, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en un momento habla de los frutos del Espíritu y habla de las obras de la carne. ¿Qué pasa? Si tú piensas en eso, te das cuenta que no están divorciados. Porque es que Santiago lo que está diciendo, si tú dices que tienes fe en el Creador, ¿por qué no actúas correctamente? Muy cierto. Si tú tienes fe en el Señor, ¿por qué tú no andas correctamente? Lo contrario de Pablo, que Pablo lo que decía era, ok, tú dices que tienes fe en el Señor. Y para tener fe en el Señor y tener lo que llamamos el gozo de la salvación, tú tienes que mostrar los frutos del Espíritu. En otras palabras, si tú lo que estás mostrando es obra de la carne, a la cual él le llamó ley, que estaban asociadas a la carne, si tú lo que estás mostrando obra de la carne, pues tus obras son estériles, tus obras son muertas. Y parece ser contrario, pero no, Santiago está, digo yo, secundando. Y si tú te fijas, Ismael, es tanto así que en una Santiago dice que quien no aporta para los de su propia casa abandonó la fe y viene a ser peor que un incrédulo. O sea que las obras que él está manifestando ahí son obras, como tú dices, son obras, como dice Archie, son obras doctrinales. Es decir, yo soy cristiano, tiene que verse los frutos de que soy cristiano. Pero ahora, cuando Pablo dice que somos salvos sin las obras de la ley, es decir, que ya yo no tengo que ir a matar un cabrito para ser salvo. Exacto. Ya yo no tengo que ir a matar un palomino para que mis pecados sean perdonados a través de esa sangre. Porque ya hubo un derramamiento de sangre y fue Jesucristo. Y entonces Santiago dice, tú no me vengas a mí a decir que tú eres cristiano si tu fe no tiene obra. Porque si tu fe no tiene obra, tu fe está muerta. Entonces, yo soy de los que creen que la salvación, quien está salvo en verdad, produce en él esa salvación un gozo y produce un deseo de dar fruto para el Señor. Así y un es. deseo de que esa fe produzca también obra. Y eso Sí. debe de ser genuino. Mira, en ese sentido. Mira qué interesante. Jesús en un momento dice que aquel que oye sus palabras y las hace es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otra palabra, Jesús no sabe, ok, tú dices que aceptaste al Señor, dices que vives para el Señor, que tú tienes fe en Jesucristo y en sus obras salvadoras, ¿verdad que sí? Y si tú crees en eso, entonces tú deberías ser hacedor de las enseñanzas de Maestro. Eso es lo que pasa. Entonces, Santiago lo que hace es edificar encima de eso. Es decir, Jesús te dice, por ejemplo, que si tú tienes que llevar una milla, llévala dos. Que tú tienes que amar, eso es lo que habla Jesús, tú tienes que amar a tu enemigo. Entonces, si nosotros hacemos lo contrario, técnicamente no estamos siendo hacedores de las enseñanzas del Maestro. Y ahí es donde entra Santiago a decir, tú no puedes decirme que tú eres salvo por fe si tú no vives conforme a la enseñanza del Maestro. Si no vive por fe, porque el justo por la fe vivirá. Dice el mismo Pablo, dice que todo lo he estimado por basura después que alcancé ese conocimiento, que me dio esa sabiduría que excede todo Entendimiento. todo conocimiento por ahí. Entonces, una vez que usted alcanzó a conocer ese Dios que lo hizo estimar todo como basura, y por fe, obviamente, vivimos por Cristo por fe. ¿Cuál es la fe que nos salva? Esa fe que creemos en Jesús, en que vino aquí a morir por nosotros. Nos enseñó cómo vencer la muerte. No lo vimos, pero tenemos fe de que sí. Y esa es la fe que nos va a salvar en aquel día. Ahora bien, ese mismo Dios que tenemos fe, que su espíritu, él a través de hombres, introdujo conocimiento en su mente para que hoy en día la palabra de él esté escrita en la Biblia, dando mandato, su decreto, para que se salve la humanidad completa. Creemos en ella también. Claro. Entonces, no puede ser que yo vine ahora a los pies de Jesús, vine ahora a los pies de Dios. Un Dios bueno me salvó. Y por fe yo solo me voy a salvar. Entonces mis frutos van a hacer que otros se pierdan. Pues ese Dios entonces que me está ofreciendo salvación es malo. No tiene coherencia. Y mira un ejemplo que Santiago pone. Le dice a las mujeres, considerad vuestra conducta capta
con tal de que por la conducta de ustedes, mujeres, poniendo un ejemplo con las mujeres, los maridos de ustedes puedan salvarse. Eso es obra. Eso es obra que produce fruto de salvación en las otras personas que ven nuestro andar, nuestro caminar. Recordarles, mi gente, que cada martes estamos subiendo los videos. Puede buscarlo en YouTube, puede buscarlo aquí en Facebook cada martes. Puede disfrutar de este podcast. Y si quieres salir en algún capítulo de este podcast, cree que tienes un tema interesante con quien compartir y construir el reino de Dios en el mundo, pues escríbenos al direct. También déjanos tus peticiones de oración, que seguimos orando. Y es como decía Pablo, lo que está buscando es que nosotros no nos justifiquemos por las obras de la ley. Él le dice a los Gálatas en algún momento: oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién fue que le nubló la mente para llevarlo de la gracia de nuevo a la ley? Y dice: los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Y usted y yo, que recibimos la salvación, una salvación inmerecida, gratuitamente, no podemos volver a amarrarnos a la ley. Porque decía Ismael ahorita que cuando Pablo se refería a eso de la ley, estaba hablando de esa ley del pecado. Entonces, ¿cómo que dice la palabra? Por la ley conocí el pecado. Porque si la ley no me hubiese dicho que robar es malo, yo hubiese robado y no hubiera estado pecando. Por la ley yo conocí el pecado. Más por la ley también conocí la cura para el pecado. Entonces, ¿la ley es mala? No, en ninguna manera. La ley no es mala, pero por la ley conocí el pecado. Y gracias a que el pecado se enseñoreó a mí para muerte a través de la ley, vino Cristo con su gracia y se enseñoreó de mí para que yo tenga vida a través de la gracia. Entonces eso es, mi gente, no hay contradicción entre Santiago y Pablo. Ambos quieren que vayamos a la salvación, pero no es que voy a dejar de hacer las obras y tampoco es que voy a empezar a justificarme por la ley, en ninguna manera. Claro que no. Mira qué interesante. Tú acabas de mencionar algo que para mí resulta bastante interesante. Y es que si hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Y es que Santiago está hablando de adentro hacia afuera, como habla Pablo. Pablo condena lo que es de afuera hacia adentro. Es decir, yo voy a comprar, técnicamente voy a decirlo así, yo voy a comprar a Dios, yo voy a comprar la salvación por las cosas que yo haga. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo justifica que yo soy bueno y que mis hechos, ¿verdad?, son correctos precisamente por lo que yo hago. Santiago lo que dice es lo siguiente: si yo soy salvo, yo debo comportarme como un salvo. Exacto. O sea, yo no puedo comprar a Dios con mis obras. Yo no puedo justificarme por medio de las obras, pero si se supone que yo tengo fe, en las obras debe verse. Técnicamente se está hablando de una intención. Ve, por eso dije que los dos van de adentro hacia afuera. Es decir, yo recibo la salvación, eso entra dentro de mí, trabaja dentro de mí, y conforme trabaje eso dentro de mí, entonces yo puedo mostrar evidencias. A diferencia de las obras de la ley a las que se refiere el apóstol Pablo, que tienen más que ver con una justificación de que yo soy bueno porque hago cosas buenas. Señores, hay mucha gente que hace cosas que nosotros llamamos buenas y son perversos por dentro. Por eso fue que en un momento Jesús les dice: ustedes lo que son es sepulcro blanqueado. Entonces, por fuera ustedes se ven muy bien, por fuera ustedes se ven muy juntos, pero están dañados por dentro. Por dentro tiene así quitín. Sepulcro blanqueado es que ellos son los más grandes que hay. Por fuera, bien chulo, una losa blanquita, sí. Pero adentro ya el cadáver estalló. Ya, increíble. No, Ismael, si tú te fijas, en Santiago dice, hablando de Santiago, él dice: muéstrame la fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe con las obras. Y él dice: ¿cómo es posible que tú dices que tienes fe y viene un hermanito que está necesitado y tú con un cuarto en los bolsillos le dices ven mañana? Evidencia de que tú estás salvo. Tú no le dices que venga mañana. Adelante, que por ahí tú puedes hallar algo. ¿Cómo es posible que tú tengas supuestamente fe y la silla más bonita se la trae al que lleve el traje más bonito a la iglesia, y al que vino andrajoso lo sienta atrás? Eso no es fe. Asesión de personas. Hay asesión de personas. Dios no hace asesión Dios no de va personas. con eso.
Exactamente, a eso es que me refiero con que el apóstol Santiago y Pablo están hablando de adentro hacia afuera, es decir, por eso vuelvo a repetir, Santiago lo dice, muéstrame tu fe sin obras. Yo no tengo un termómetro para medir. Tengo que mostrártela con mis hechos. Tengo que mostrártela con mis hechos. Ahora muéstrame tus obras sin fe. Tampoco tengo un termómetro para saber si tú tienes fe o no. Mira, ministro, usted sabe que eso, aquí entre nosotros, entre confianza público, tú no sabes que eso me ha llevado a mí a desconfiar en un sinnúmero de cristianos. Eso que usted acaba de decir. No, Porque son gente que simulan tener fe, por así decir, y engañan a cualquiera. A mí no me han engañado porque yo soy un hombre que gracias a Dios me dio una sabiduría tremenda. No me glorio de ella, es de Dios la sabiduría mía. Okay. Todavía no le he cansado. Dios sigue dándome cada día. Amén. Y por eso muchas personas a mí no me han engañado. Pero tampoco salgo a divulgarlo. Yo lo dejo tranquilo. Advierto a quien se deje advertir. Claro. El que no, que se enrede con ese alambre que está por ahí peligroso. Entonces, son esas personas que usted siempre se va a encontrar con ellas. Que simulan tener fe, simulan creer en Dios. Delante de usted y delante de cualquiera. Usted lo engañan. Uno se maravilla. Uno dice, wow, que yo llegué a decir una vez, este es mi mentor. Dios mío, esto está bueno. No, lo voy a coger de mentor. Y Dios, ahí conmigo. Ay, mi madre. No te me desesperes. Y cuando me di cuenta del caos que iba a cometer, Dios, gracias Dios. Sí, porque es que ese es el análisis que hace Santiago, si te das cuenta. Si tú extrapolas, ¿verdad? Si puedes extrapolar el versículo a esta actualidad, eso es lo que Santiago te dice. Santiago te está diciendo, señores, no tenemos, he mencionado esa palabra ya un par de veces, no tenemos un termómetro. Pues, el termómetro. Un saludo a la gente de Chile, un saludo a la gente de Colombia, a la gente de México, un saludo a toda la gente de República Dominicana que ven este podcast y lo disfrutan. Un saludo también a la gente de Perú, Colombia, Dinamarca, Venezuela, Puerto Rico, mi gente de Puerto Rico, un saludo especial para cada uno de ustedes. Y seguimos, los que tienen su termómetro, pongan la prueba. Seguimos con el ministro. Un saludo a mi gente de Barranquilla, Colombia. Dios mío. Entonces, no tenemos un termómetro, no lo tenemos. Y él dice, tú estás mostrando obras, sí, pero cuando yo te escucho hablar de tus obras, se nota que tú no tienes fe. Ay, Dios mío. No me hagas salir corriendo, que me mato. Tú me muestras tus obras, pero yo escuchándote hablar de tus obras, se nota que tú no tienes fe. Porque si tú tuvieras fe, hablándome de las obras que tú tienes, tú no te gloriaras de ellas, ni hablaras de ellas como para justificarte a ti mismo. Eso es lo que dice Santiago. Lo alcanzaste ya, por eso. Entonces, entonces dice Santiago, yo no puedo decir que te voy a mostrar mis obras sin fe, ni tampoco te puedo mostrar mi fe sin obra, porque tú me estás diciendo, entonces por el otro lado, tú me estás diciendo que tienes fe, pero tú vives adulterando, tú vives fornicando, es más, esos son los pecados que más se hablan. Tú eres hablador, mentiroso, chismoso, embustero, calumniador, homicida. No, la palabra dice que aquel que aborrece a su hermano será culpado de homicidio. A eso que me referí. Entonces, tú odias a tu hermano, eres un homicida y me dices que tienes fe. Que en ti mora el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Santiago. Bien, mi gente, entonces, para que los amigos puedan comprender y todos los hermanos que nos están viendo, ¿cómo podríamos unir la teoría de Pablo? O bueno, no la teoría de Pablo, sino ya su pensamiento y el pensamiento de Santiago, para que la gente vea que no hay una contradicción, que en realidad lo que hay es una forma de cómo valorar nuestra fe de una manera que podamos vivir salvo por gracia y haciendo las obras de la fe. ¿Cómo lo haríamos? Mira, yo no le llamaría pensamiento, sino yo le llamaría palabra de Dios. O revelación. Revelación de Dios. Dios sí. mío. Esa es la palabra. Porque es el mismo Dios que está hablando ahí. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir aquí a vivir por fe de un Dios bueno. Y ya tú eres transformado en una persona buena. Porque Dios es amor. Y como tú, seguidor de Dios que eres, hijo de Dios por adopción, no vas a copiar las cosas buenas de tu padre. Vas a ser un hombre malo en el mundo.
tú estás siguiendo un Dios bueno, tienes que mostrar tu fe, que el termómetro cuando te lo peguen, el termómetro cuando te lo peguen, salga tu fe al 100 y la obra también al 100. Eso es Bueno, así. yo juntaría las dos posturas diciendo lo siguiente. Nadie puede decir que ama al Señor y que sus frutos sean contrarios a Él. Y creo que eso es lo que el discurso del apóstol Pablo, el apóstol Santiago quiso decir. Santiago dice, bueno, la fe sin obra está muerta. Tú no puedes decir que tiene fe sin evidencia. El apóstol Pablo te dice, por otro lado, porque el fruto del Espíritu, ese amor, benignidad, paz, paciencia, templanza, todas esas cosas son evidentes a través de los actos. Porque ya que utilizamos el termómetro, tú no tienes un amorómetro a medir el amor. Tú tampoco tienes un templazómetro. Yo como que me estoy inventando cosas. Me parezco a tu Facebook. Entonces, tú no puedes decir que tienes cualquier instrumento para medir sin que se vea. Ve. Y originalmente la gente, cuando hace la cosa por algo, lo hace con una intención. Y aunque la otra persona digan antes que no se notaba, que no se veía, no, uno se hace ciego, precisamente porque a nosotros se nos llenan los ojos con las cosas buenas que hacen la gente, sin prestarle atención a las intenciones de la persona que lo hace. ¿Tú sabes que me acordé ahora del careo? ¿Te acuerdas que de Colosenses fue el último? Colosenses fue el último careo. Sí, fue de Santiago. En la iglesia de nosotros. Fue de Santiago. Que decía que la fe sin obra es muerte en sí mismo. Fue Colosenses, yo creo. Santiago. Eso es lo que estamos hablando. La fe sin obra es muerte en sí mismo. Ahora me acordé de eso. Oiga, eso es sencillo. Sí. ¿Por qué es muerte en sí mismo? Porque tú no tienes fe tampoco. No, porque Tú no tienes nada. no, Tú no tienes obras buenas. No. Tú no tienes. ¿Dónde tú tienes no fe? ¿A puede, quién? no tienes manera de Tú mostrar. tienes fe, pero es en ti que tú estás haciendo disparate. Y sí. Vuelvo y te repito, yo lo juntaría de esa manera. No diría, no, que están en desacuerdo, porque uno respalda las obras y otro respalda solamente la fe. No, ahí uno está diciendo que tú necesitas la fe para ser justificado en Cristo, y el otro te está diciendo que una vez que pase eso, por fuera debe notarse que tú fuiste justificado en Cristo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque el interés por las obras, ¿verdad?, por justificarte por las obras, debe desaparecer. Así es. Y hay que entender también que la gracia, Pablo dice, somos justificados, ¿verdad? Somos salvos por gracia y no por las obras de la ley. Hay una palabrita ahí clave, la gracia. Entonces, mientras Pablo habla de la gracia, Santiago habla de la fe. Ambos hablan de la obra, pero uno habla de fe y obra y uno habla de gracia y obra. Exacto. Entonces, gracia se está refiriendo Gracia y fe. a la salvación. O sea, yo no necesito obras para yo salvarme porque yo fui salvo por gracia. No, Pero no sí importa. necesito obra para demostrar que yo tengo fe, Exacto. que es la fe que me justifica delante de Dios. Y Pablo en Gálatas, También. Pablo en Gálatas afirma eso cuando te dice que las obras de la carne son tal y tal y tal y tal, y que nadie que haga estas cosas pues puede heredar el reino de Dios. Nadie que las haga. Entonces, no estar divorciado, porque es que las obras que vienen por medio de la fe en Cristo son obras justas, son obras buenas, son obras de vida piadosa, y que nosotros, las personas que lo tienen, saben y entienden que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, porque somos salvos por fe. Pero sí podemos demostrar con evidencia que somos salvos cuando nuestras obras son para arrepentimiento de otros. Así que bueno, mi gente, recordarles que estamos en YouTube como Construyendo el Reino y en Facebook como Brian Paraíso. Búsquenos ahí, señores, síganos, compartan el video y seguimos con estos capítulos que son buenos. Aceptamos sugerencias, cualquier petición de oración. Un saludo especial para todos ustedes. Nos despedimos de todo corazón.
construyendo El reino.